Señor presidente, me voy a permitir fundamentar la proposición, porque aquí, como lo ha hecho, creo que los colegas senadores, va a ser muy corta, señor presidente, también es para una citación al señor ministro de Hacienda, porque al igual que el Congreso... La proposición está presentada, secretario. Perdón, me tengo la voy a leer, señor presidente, y por eso quiero yo respaldarla, porque creo que es importante que la conozca el honorable Congreso. La citación corresponde y la proposición diría de la siguiente manera: cítese al señor ministro de Hacienda para que en la sesión del 24 de enero del año próximo, 1992, explique al Senado de la República, abro comillas, los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y la estrategia y las orientaciones generales de la política económica, social y ambiental contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo formulado por el Gobierno de acuerdo con lo contemplado en el artículo 339 de la Carta Política. Igualmente solicita al señor ministro de Hacienda informar al Senado de la República en la misma sesión sobre la estructura de ingresos y gastos del presupuesto nacional para vigencia del año 92. En desarrollo del mandato del artículo 341 de la Constitución, solicita al Gobierno Nacional la presentación al Congreso del Plan Nacional de Inversiones para su aprobación dentro de los 3 meses en que la norma se contempla. ¿Por qué hacemos esto, señor presidente? Perdón, y la voy a reiterar para explicarle al honorable Congreso. Al fin y al cabo, presidente, soy un senador primíparo, y como primíparo, lógicamente llegamos, como muchos de las colegas, a esta corporación con una carga de emociones y expectativas. Somos conscientes, señor presidente, de la responsabilidad que tenemos actualmente en el Congreso, y todavía es más cuando la opinión pública está esperando que después de todas las diatribas que se acumularon contra esta institución para considerar lo que considero yo que fue ilegítimo, no solamente jurídica, sino políticamente, revocar el mandato de los congresistas a un mandato que se había dado solamente un año antes. Pero no estamos aquí, señor presidente, para lamentar ni detenernos a recriminar, porque del pasado se nos cierra el futuro y el país tiene muchas dificultades para que nos ocupemos de ella. Se ha dicho, señor presidente, que se le quitaron al Congreso privilegios, pero yo creo que también se le dieron nuevas y trascendentales tareas y funciones como la de la vigilancia al Ejecutivo y ser un Congreso más legislador al regularse, por ejemplo, el régimen de las facultades extraordinarias. Pero me temo, señor presidente, que dentro de este criterio interpretativo, siempre a favor del Ejecutivo, se nos están virtualmente revocando las funciones trascendentales. Ha dado, y hay que reconocerlo, el Gobierno Nacional un paso muy importante, señor presidente, en elaborar un plan de desarrollo y un plan de inversiones públicas, al que, de acuerdo con la Constitución, ha debido presentar al Congreso en los primeros 6 meses de sus sesiones. No lo presentó porque el Congreso anterior solo funcionó 5 meses, posteriormente vino la Asamblea Constituyente y con ella su clausura. Yo personalmente creo, presidente, que el Gobierno ha debido esperar esos pocos días que faltaban para nuestra instalación, para que se nos fuera presentado ese proyecto. Y así, en carta que dirigí al señor presidente de la República, en el mes de noviembre se lo solicité. No hecho lo anterior, me parece que debemos conocer, honorables senadores, y así lo ofreció el señor presidente de la República en carta de respuesta a la anterior, los propósitos y objetivos de ese plan, para que si no puede ser modificado, yo creo que es importante expresar a la opinión pública nuestro criterio. De ahí la propuesta, señor presidente, le hago de crear una comisión especial con el concurso de todas las fuerzas políticas del Congreso, del Senado, y ojalá del Congreso todo. Yo considero que el Plan Nacional de Inversiones, que está consignado en el artículo 341 de la Carta, que dice, comillas, debe ser aprobado por el Congreso mediante ley, que además tendrá prelación sobre las demás leyes. Yo considero que antes que terminemos este periodo de sesiones, muy respetuosamente debemos solicitarle al Gobierno Nacional que lo presente, porque si se nos exige urgencia al Congreso, creo, señor presidente, que también debe tenerle el Ejecutivo. Esta es una facultad que no fue delegada dentro de los artículos transitorios de la Constituyente, y no creo que la Constitución establezca que se tiene que formular la ley marco de planeación para que se cumpla este mandato. También le solicité al señor presidente de la República que se nos hiciera llegar el proyecto de presupuesto. No lo consideró basado en que el artículo transitorio le confería esa facultad a la comisión especial, pero más allá de lo anterior considero que debe hacerse conocer oficialmente al Congreso con las informaciones pertinentes.
Yo creo que la situación de nuestra legislatura es muy especial y que solo tenemos 2 años y medio, y los días de estas sesiones que resulta que tenemos que ver con el presupuesto del año 92, y el de 1994 se proyectará más allá de nuestro mandato. Virtualmente entonces vamos a tener que conocer, honorables senadores, solo el proyecto de 1993 que nos tocará formular y vigilar. No podemos estar todo el próximo año, señor presidente, a ciegas de la concepción del presupuesto que rige, si bien se dice que es casi la síntesis de la gestión pública. Yo creo, señor presidente, frente a esto, y perdón un paréntesis, porque también veo que se acaba de nombrar la Corte Constitucional, que es función también del Congreso. Creo que la idea de que se nombrara por el procedimiento que señalaba el artículo transitorio de la Carta se basaba en que ello debía cumplirse en alta proporción en 5 días después de la supuesta promulgación de la Carta, en cuyo caso faltaban 5 meses para instalarse esta legislatura, pero estando ya reunido el Congreso y el Senado, creo que ha debido integrarse en forma definitiva, lo que no está prohibido de acuerdo con el Senado, que tiene esa facultad, lo que además reflejaría la nueva realidad del país. Y quiero anticiparme, y creo que aquí coincidimos, presidente, que esa Corte Constitucional solo tiene vigencia hasta el próximo mes de julio, ya que el artículo 22 transitorio habla de 1 año desde que son designados, y porque es un órgano que lo más pronto posible debe desvincularse de haber sido designados, no importa que parcialmente por el Ejecutivo, porque tiene que ejercer control sobre este y revisar los desvíos de la Constituyente. De antemano quiero informar, presidente, que la nueva fuerza estará atento a cumplir esta tarea de fiscales del Ejecutivo y de los otros órganos del organismo de poder, señor presidente. Pongo a consideración entonces la proposición. En consideración la proposición leída. Está abierta la discusión. Continúa. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada la prueba de los honorables senadores. Sí, la prueba.